Ah, pero me sorprendieron. ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos al pie del cañón en este sábado espectacular. Mire, yo estoy acompañada porque ya que el señor Delvis Durán no vino en el día de hoy, yo traje estos dos caballeros para que me acompañen y me protejan en este día, pero también para dar inicio a la Navidad, esta fecha tan esperada, tan especial, aún en tiempos difíciles y especiales como lo que estamos viviendo, porque ciertamente estamos viviendo una temporada difícil con el tema del COVID en el país y el mundo. No solo por la situación sanitaria que nos agobia, sin embargo, lo que estamos viviendo en este año es diferente al año pasado. El año pasado era todo incertidumbre con relación al COVID-19. Este año, cuando menos, tenemos la situación de que tenemos las vacunas. Y señores, increíblemente, aún así, hay personas que se resisten a ella. Tenemos la solución en las manos, hay vacunas, se han comprado, están a la mano, están ahí y la gente se resiste. Y entonces nos encontramos con las emergencias llenas completamente de pacientes con sintomatología del COVID. Y entonces nos encontramos con múltiples situaciones. Esas personas inconscientes que pudiendo ponerse la vacuna no se la ponen. Aquellas otras personas que decidieron entender que no hay COVID y no tienen ningún tipo de preservación, ningún tipo de protocolo. Y estas cositas deciden no usarla. No voy a usar ese asunto que me molesta en la cara, que me da alergia, que me quite el maquillaje, que me veo fea. No. Y por un asunto estético, pierden el tema salud. Y entonces andan llevando el virus, porque además yo no tengo el virus, como si el virus se viera, como si el virus tuviera un título y tuviera un letrero y dice, aquí voy, estoy aquí. Y entonces es una manera irresponsable e inconsciente de andar transmitiendo el virus. Pero tenemos otro problema, las ARS. Las ARS decidieron no cubrir ni siquiera una mínima parte de la prueba. Y el gobierno campante, ningún tipo de presión, nada. Y entonces usted tiene que buscar de donde no tiene 4,000 pesos para pagar la prueba PCR. Ah, pero usted dice, pero Salud Pública la hace gratis, sí, pero dura 3 y 4 días para darla. Y usted tiene que hacer una fila terrible. Y entonces cuando usted tiene una persona con otros temas de salud, usted no se puede dar el lujo de durar 4 días con una persona con COVID en su casa, o presumiblemente con COVID, porque usted lo tiene que poner en tratamiento. Pero las ARS se burlan de usted en su propia cara. Y resulta que no hay nadie que meta la mano por el paciente. Y después no quieren que aumente la mortalidad por COVID. Y el gobierno, bien, gracias. Las autoridades, bien, gracias. Y las ARS continúan sirviéndose con la cuchara grande. Y ante un problema de magnitud mundial, nada que hacer. Pero así no podemos seguir. Un tema muy terrible para empezar el programa, para empezar la mañana, pero es una realidad. Honda y lironda, y seguimos team B y seguimos en crecimiento en el país con el tema del COVID-19. Pero bueno, algo más agradable. Esta semana en Santiago pasó un acontecimiento sumamente interesante que muy a pesar de los pesares y de las situaciones que hay en la República Dominicana, porque obviamente el tema de la crisis sanitaria impactó en la economía mundial y en la República Dominicana. Escuché a Wilfredo Cabrera hablar de hambruna. No solo es que dice que no podemos espantarnos de los precios de los artículos de primera necesidad, sino que dice que hay que prepararse para una hambruna. Y entonces hay que prestarle atención a esto que ha dicho y hay que prepararse para ello, porque no lo está diciendo un ignorante en la materia. Entonces hay que prestarle atención a este tema.
Pero sin embargo, hay otra parte de la moneda que nos llena de expectativa, de esperanza y que nos hace sentir como santiagueros muy contentos porque habla de fe y de que se está creyendo en Santiago y en la inversión. En estas semanas fue inaugurado las oficinas de Parval en Santiago, que es un puesto de bolsa y que continúa ampliando su presencia en la zona norte del país. Wilkin, tenemos algunas fotografías de esta importante actividad que se desarrolló el pasado 10 de noviembre en las instalaciones de la nueva oficina en Santiago de los Caballeros, enmarcado en los planes de fortalecimiento y ampliación de las oficinas a nivel nacional del grupo RISEC. Los señores Héctor José Risset Suet y Samir Risset Suet, que me llamó muchísimo y poderosamente la atención cuando el señor Héctor José Risset Suet y obviamente la sonoridad de Suet como segundo apellido significa que es de la familia materna, y entonces decía que su familia materna llegó por Santiago, y obviamente pues entonces uno comienza a calcular los famosos Suet de Santiago, y entonces por eso decía que se sentía muy contento y se le vio la nostalgia y el sentimiento cuando hablaba en esa parte de su discurso, y su madre que estaba ahí. Señores, la tecnología. Su mamá estaba ahí, una señora mayor, y ella estaba grabando con su celular a su hijo. Había una cantidad de cámaras importantes de última generación grabando, que seguro que le iban a dar el video. Sin embargo, ella, madre al fin, estaba grabando a su hijo en ese momento, y eso me llamó poderosamente la atención. El concepto familia, no solo el grupo poderoso, que es el grupo RISEC, uno de los grupos económicos más importantes del país, sino el concepto familia que ellos desarrollaron. Incluso en el momento del corte de la cinta, fue la familia que hizo el proceso protocolar, a pesar de que habían funcionarios de muy alto nivel del gobierno y del ámbito económico. Fue la familia completa que hizo el corte de la cinta y no intervino la parte gubernamental. Así que me parece que tienen muy desarrollado lo que es el concepto familia, y me pareció extraordinariamente positivo, porque es la familia el origen del desarrollo de la sociedad y debemos volver ahí. Todos los desarrollos y planes para reencaminar la sociedad deben empezar en el concepto familia. Por eso muchos de los planes que se están haciendo para el desarrollo de la seguridad ciudadana y muchísimos planes para reencaminar la sociedad han sido fallidos, porque no han empezado donde deben empezar, en la familia. Debemos reencaminar el concepto de unidad familiar, de desarrollo de esas conversaciones familiares, de ese entendimiento de padres e hijos, de esa conversación, de ese respeto de familia, de la unidad familiar. Entonces, durante su discurso, el señor Héctor José Risset habló sobre el desarrollo del mercado bursátil en nuestro país, indicando: podemos ver que este año estamos viviendo un momento histórico de expansión con un 40% de crecimiento respecto al 2020. También habló de la dicha de crecer en Santiago. Siempre hemos sentido cibaeños desde el corazón, siendo esta nuestra ciudad natal de nuestra querida madre. Wilkin, ¿no encontraste las fotos? Las tenemos ahí en el corte de la cinta. Si la pudieras buscar, por favor. También debemos decir que la coordinación de la oficina está a cargo de Rafael Emilio Yunén, hijo. Ay, 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 cuánta decencia, porque definitivamente que de tal palo tal astilla. Qué muchachito tan decente, amable y educado. Y él se hace acompañar de un equipo de jóvenes talentosos, pero todos jovencitos, muy simpáticos y carismáticos. Me parece que son emprendedores, son dinámicos y es muy emotivo. La verdad es que me gustó mucho la actividad. Habla de esperanza, habla de fe, habla de confianza en el sector empresarial, habla de confianza en Santiago, y la verdad es que me gustó bastante la actividad, y sobre todo que este puesto de bolsa de valores en manos de gente jóvenes
pues la verdad es que es bastante interesante. Nuestras felicitaciones para el grupo RISEC, que se establece en Santiago con Parval, su puesto de bolsa de valores. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, entonces, vamos a hablar de todas estas medidas que ha anunciado el gobierno para la reforma policial. ¿Y qué es el fideicomiso? Yo misma no sé lo que significa. Vamos a hablar, vamos a desmenuzar todas estas medidas. Muy bien, continuamos en Contrapropuesta en la mañana de este sábado y me hago acompañar de un experto en estos temas de seguridad ciudadana. Él ha venido varias veces al programa y hemos hablado de esta reforma policial. El gobierno ha dado varios pasos en este aspecto, ahora unas nuevas medidas, y quisiéramos entender primero si son las correctas y qué significan. Estamos hablando de Wilfredo Morel. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, secretario, buenos días. ¿Todo bien? Excelente. Cuéntanos de estas nuevas medidas, qué significa el fideicomiso. Eso es como un concepto nuevo en la República Dominicana y si realmente es una medida saludable. Gracias por la invitación. Ciertamente ya hemos venido varias veces a tu programa, ya somos de aquí. Tú me vas a mandar la factura un día de esto. Somos de acá, no veo a David aquí hoy. Te ha dejado sola, parece que los días que... Él dijo que si tú estás aquí, él no era necesario. Los días que pasaste allá en el este, vacacionando allá. Jugando golf. Para un intercambio. Mira, de inmediato vamos a entrar en materia para ganar algo de tiempo. Has puntualizado ciertamente de que el tema del fideicomiso es nuevo en el país y no tan nuevo, podría yo decirte. Acuérdate de esa institución financiera, Banco Gerencial y Fiduciario, desaparecido ya hace unos casi 30 años, 90 y algo, nació como en el 94, 95, yo todavía era casi un niño, pero me acuerdo como ahora, porque esa figura jurídica, como lo es el fideicomiso, hace mucho que existe en la pero banca es comercial. como más, en términos culturales en Estados Unidos es como muy manido, es muy útil, pero aquí no tanto. ¿Y qué es el fideicomiso? Por ejemplo, el fideicomiso es una figura que transfiere derechos a un fideicomisario, fideicomitente, fideicomisario y fiduciaria. Es un triángulo de 3 personas, jurídicas y morales. Ahora bien, casi siempre esa figura del fideicomiso, pues se otorgaba a familias poderosas de muchos bienes económicos que transferían parte de su fortuna o de sus bienes a un menor de edad, por ejemplo. Un niño con 10, 8 años, por ahí, 11, transferían una parte de su patrimonio para que cuando éste estuviese en una edad hábil de manejarlo, de recibirlo, pues así lo hiciese. Y una fiduciaria, un banco comercial, retenía ese patrimonio y cuando el niño ya fuese mayor de edad, se transferían los fondos por el manejo, porque un niño no maneja, un interdicto, un enajenado no maneja fondos, lo va a manejar después de su mayoría de edad. Eso pasa ahora mismo con nuestro Estado. Y el primer indicio de eso, acuérdate, fue que los 70 millones de dólares de la fortuna de nuestro señor presidente pasaron ¿a qué? A un fideicomiso, para que sean manejados por un fideicomiso privado, porque es una fortuna que se creó de manera privada, para desligarlo de los recursos públicos que va a percibir, que no lo está percibiendo porque lo está donando a instituciones benéficas. Por ahí empieza todo. Y ese tema del fideicomiso, desde agosto del año pasado para acá, pues ha ido como ganando terreno y llegó al ámbito policial, porque ahora es todo un fideicomiso. Y yo me pregunto, ¿por qué un fideicomiso? Porque como te expliqué hace un momentito, el fideicomiso lo que busca es transparentar fondos y bienes. Entonces yo pregunto, ¿no hay confianza para, si tengo un ministro en un ministerio, colocar los fondos que el Estado le eroga todos los meses para que los maneje? Entonces tenemos que crear la figura del fideicomiso. ¿Para qué? No sé, ¿dónde viene el inconveniente? Para que los amigos televidentes y tú misma y David, donde quiera que esté, nos escuche. ¿Por qué viene esto? ¿Y dónde está el truco para mí de todo esto?
de este decreto para crear ese fideicomiso. Y es que quienes van a manejar ese fideicomiso son 6 personas, por así decirlo, 5 personas, por así decirlo. Uno, el ministro de Interior y Policía, que va a presidir ese fideicomiso, el ministro de Hacienda como vicepresidente y 3 empresarios dominicanos que serán designados por decreto. Y ahí está el truco. Porque si ya te expliqué, hay 3 personas, 3 figuras en ese fideicomiso: fideicomitente, que es la persona que aporta; fideicomisario, quien recibe; y la fiduciaria, que maneja. Y está casi todo claro. Yo tengo un fideicomitente, lo dice el decreto, el 720-21, está ahí, es reciente, del pasado día 10, el miércoles, y dice que esa fiduciaria, que ese fideicomiso tendrá una duración de 30 años y que esas personas que se van a designar, empresarios dominicanos, por decreto, se hará luego. ¿Por quiénes son esos? Y hagamos un ejercicio breve de segundos. Si tú colocas y tú me dices, dime 3 apellidos sonoros de este país, de empresarios sonoros, que tú puedas así rápido. Vicini, Bermúdez y Ricé. Cuando tú coloques esos 3 apellidos, solamente tendrás que ponerle un nombre delante y tendrás los 3 decretos. Sí, y yo no soy, qué sé yo, adivino, pero es así, 3 empresarios. ¿Me van a poner a mí? ¿O te pondrán a ti como empresaria a manejar ese fideicomiso? No te van a poner, ni nos van a poner a nosotros, ni a nadie que uno entienda que no puede manejarlo. Entonces, mientras estemos involucrando asuntos privados con asuntos públicos, eso no va a quedar bien. Y no puede quedar bien, porque los intereses de esos 3 empresarios se van a hacer valer. Este gobierno confía mucho en el sector empresarial. Yo lamento decirlo, y no es un comentario sedicioso el que haré. Me llamaron hace como 2 semanas, como 2 o 3 semanas, un alto mando policial, y me dijo, mira, tus comentarios son algo ignominiosos. Y yo me quedé así como, oh, pero ¿qué pasa? Y dice, no, tú estás atacando como mucho a esta jefatura. Yo dije que no es así. Yo le dije, no es así, mira, tienen un director general de policías flamante, recién colocado, hace poco, asuntos de semanas, creo que tal vez un mes, ¿verdad? Y ya se está polulando por ahí un nombre que no es bueno como un seudónimo para ese señor, el comandante Kitipó. No sé qué es el término de Kitipó, como algo relacionado como a bocinas, algo así, porque parece que se ha enfocado en resolver asuntos de contaminación sónica, de asuntos de sonido, cuando tenemos nosotros... Bueno, esta misma semana hubo un operativo en Puerto Plata en la que se retiraron muchas bocinas en negocios en Puerto Plata. Y qué bueno que se haga, pero hay que priorizar. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que de inmediato podamos ver reducir el tema de la inseguridad en nuestro país? Es como contradictorio que han aumentado los atracos y se estén enfocando en quitar las bocinas, porque ¿qué tiene que ver la bocina con los atracos? Nada, absolutamente nada. A menos que estén atracando con bocina, o sea, no entiendo. Absolutamente nada. Y de manera, qué sé yo, muy desafortunada, anuncian que van a contratar unos abogados civiles para defender a los agentes policiales que estén en contradicción con la ley. Y yo me pregunto, porque cuando hay declaraciones hay más preguntas que respuestas. Yo me pregunto, entonces, esa gran cantidad de policías, ciudadanos y ciudadanas dominicanos que se prepararon en la carrera de Derecho o que se están preparando dentro de la institución, ¿para qué lo hacen? O sea, ¿no tiene la policía capacidad para que sus miembros puedan gestionar la defensa de sus propios miembros en los tribunales? Sí, la deben tener. Entonces, van a contratar abogados civiles para que ellos defiendan a sus propios miembros, pero ellos tienen sus propios abogados. Si tienen un consultor jurídico que es policía, debe ser coronel o general tal vez, de un rango alto. Entonces yo me pregunto, ¿y ellos qué hacen? Por eso desmotivan a sus propios miembros a que no estudien, a que no se preparen, a que no quieran ascender en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito educativo. No quieren, y mira cómo vejan a sus propios miembros. ¿Cómo vamos a avanzar así en materia de inseguridad? No podemos. La verdad es que las medidas adoptadas, hay que reconocer primero que están haciendo el esfuerzo las autoridades. Lo único que las medidas hasta el momento han sido algo fallidas.
Por ejemplo, esta medida de las parturientas ni es la solución, ni es el problema, ni es la solución al problema. En el día de ayer, Patricia Solano, periodista de Santo Domingo, puso una imagen desgarradora con el siguiente post. Se la llevaron con dolores de parto, ahí empezó a sangrar. Llevada entonces al hospital de Barsequillo, dio a luz con cesárea y luego trasladada de nuevo al centro de retención de Jaina. Ahí la tienen parida junto a su criatura. Y ella se pregunta, ¿eso era necesario? Y taguea a Raquel Peña y a Raquel Arbaje. Y es una nacional haitiana que en esas condiciones fue tratada y maltratada a la hora de alumbrar. Ese negocio de las parturientas haitianas no es a las parturientas que hay que maltratar, porque es que todos sabemos dónde que está el problema. Es correcto, es una red. Y no miramos con buenos ojos cuando quien está dirigiendo el asunto de la seguridad nacional, ¿quién es ahora mismo? ¿A quién ves, Agrario, tú como comunicador en los medios, hablando de defensa nacional? Al ministro de Interior y Policía. Yo no he visto la primera declaración pública de nuestro ministro de Defensa. No, porque quien tiene la vocería de ese tema es el ministro de Interior y Policía. Pero que el ministro de Interior y Policía... A veces el mismísimo presidente de la República, que picha todos los juegos. Es para el interior. Digo, por eso nosotros necesitamos, por ejemplo, un ministro de Defensa Civil, para eso mismo, con ese mismo rango de los demás ministros. ¿Para qué? En materia de defensa nacional, sea el ministro de Defensa quien trace las pautas. Pero tenemos un militar que debe en todo caso, por la Constitución, ser obediente al poder civil. Entonces, como los civiles son los que, entre comillas, saben, y lamentablemente, no sé por qué, y pasa en nuestra sociedad, pasa con nuestros políticos, desde que ascienden al poder, por ejemplo, son como los más intelectuales. O sea, tú no puedes rebatir ninguna opinión que ellos emitan, porque ciertamente las tuyas no están a su nivel. Esa es la prepotencia del poder. No sé por qué pasa eso. Pasa con casi todos los políticos del mundo. Sí, es la prepotencia del poder. Pero aquí más marcado. Cualquier intervención, por ejemplo, tuya en tu materia, en la comunicación, te la rebate cualquiera que llegó hoy, que llegó ayer, que tiene pocos días en eso, y eso no es así. Entonces, yo soy de los que dicen, si queremos de verdad tener una verdadera transformación policial, para que sigamos en el mismo camino, ¿verdad? Lo primero que yo quisiese ver es que se cumplan las promesas que en la oposición hizo el partido que ahora gobierna, y que un día próximo, en estos días, escuchemos nosotros la noticia de que se aumentará de $200 que gana un policía actual a $400, que eso fue la promesa que se hizo, que un policía raso iba a ganar ¿cuántos? $500. Y un policía raso actual gana $170, $180, $200 para redondear, unos 14,000 pesos por ahí de sueldo base. Entonces, cuando nosotros como Estado y el gobierno como gobierno en sí dé pasos que verdaderamente puedan contribuir al asunto de la inseguridad, ese es uno de ellos, para que no nos pase lo que nos está pasando con el asunto del secuestro del Cabo. ¿Sabes la noticia? Sí, pero claro de los que 400, sí. Eso fue espeluznante cuando él hizo la descripción. Lo primero 400 kilos de droga. Sí, un tumbe. ¿Cuántos fueron? 10. ¿Y 10 qué eran? 10 policías, claro 10 policías activos. Claro que sí. 10 policías activos. Y la pregunta es, ¿solo ellos están involucrados? Al parecer, no, hay otro de fuera, un mencionado guardia, qué sé yo, que fue que dio la información principal a los policías, y los policías actuaron en consecuencia, y son los sindicados y los abanderados, los llamados a preservar y a combatir el narcotráfico. ¿Pero qué hacen? Dan un tumbe, 400 kilos. ¿Qué dice ese muchacho, un cabo de la policía? Me dieron 2 millones de pesos por un saco de 10 kilos que me llevé, y que fulano, y lo describe tal cual, con nombres, apellidos y motes. O sea, hasta con los seudónimos de esos policías, dice fulano se lleva un saco con tanto, yo me llevé un saco con tanto, la información la dio tanto, el comandante tal fue el que dio la orden y nosotros llegamos y hicimos esto. Eso es terrible, terrible. Muchachos que reciben 5,000, 10,000 pesos y le dan 2 millones, imagínense usted. 2 millones, todavía de esos 2 millones había como un familiar del cabo, cuando lo secuestraron, que tenía como 1 millón y algo de pesos guardados por ahí. Adiós. Y por ahí... Esa gente nunca habían visto tanto dinero. Por ahí empieza el inconveniente. No lo he visto yo, 1 millón junto, imagínese usted.
tanto que hemos trabajado y para ver 1 millón de pesos juntos. Yo no sé cuántos ceros. Y yo tengo la vida trabajando y cuando para ver 1 millón de pesos juntos, Adiós, muchachos, esto es terrible. y ellos pueden buscarlo o verlo generado en un saco de droga que tumbaron. Entonces, mira por dónde va la putrefacción. No queremos admitirlo, por eso es lo que tenemos. Esa es la policía que tenemos. Con esa contamos y esa es la que hay que transformar. Pero ya. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, que a mí me parece extraordinario que tenga esa habilidad para conversar, aunque los que sabemos de comunicación sabemos que la comunicación gubernamental hay que guardarse un poco de cuando en vez, sobre todo cuando usted es la figura primaria de una nación. Dijo al comienzo de todo este tema de Haití que el tema de las visas, de la suspensión de las visas de los estudiantes era para evitar que bandas entraran al país con visa de estudiante. Y eso pasó como sin pena ni gloria. Sin embargo, lo que quiso decir el presidente, lo que dejó entredicho detrás de esas palabras es escalofriante. Es escalofriante y pasó sin pena ni gloria. Y realmente eso es gravísimo, lo que dijo el presidente, sobre todo porque lo dijo el presidente de la República. Es así. Y uno pregunta, ¿y qué se ha hecho con relación a eso? Es así. Entonces, volvió la soga a partir por el lado más débil, por los estudiantes, cuando ellos no son los culpables de eso. Y lo que generan esas visas. Okay. Lo que generan las visas son el problema. Sí. No los estudiantes. No es el estudiante, es claro, quien emite esa visa. Pues claro. Los funcionarios que emiten esas visas y los controles y los filtros que tenemos nosotros como nación para emitir esas visas. Que los haitianos, lógicamente, son los que más la exigen o más demandan de ella. Ahora un poquito los venezolanos, muchos, por la crisis que surgió hace unos años allá, pero los haitianos, y generan millones de dólares. Este país genera millones de dólares a costa de esas visas que se emiten. Ahora, ¿qué es lo que hay que regular? Y es lo que yo digo, es verdad, las auditorías, saber de que si ciertamente has aplicado para una visa de estudiante, vengas a estudiar y que no simplemente obtengas la visa y que te pongas a hacer otra cosa, a trabajar, a hacer cualquier otra cosa fuera de lo que tú has pedido que se haga con esa visa. Eso es lo que yo prácticamente podría ver de todo esto. Otra de las medidas anunciadas esta semana la hizo el ministro de Interior y Policía, que de hecho lo vi comiendo, comida de los comedores económicos del Estado, es anunciar que se le va a dar comida a los policías. Y usted dirá, bueno, el mal comido no piensa y tampoco hace nada bueno si no está bien papeado. En consecuencia, qué bueno que se le va a dar comida a los policías, pero uno se pregunta, ese es el método, es por ahí por donde se le debe suplir la comida a los policías por los comedores económicos del Estado. Bueno, yo buscaría otro método. Sagrario, ese anuncio, son muchos anuncios, el Estado vive de eso, el gobierno vive de eso. Sí, está anunciando mucho. Anunciando mucho. Han anunciado eso que has dicho, comidas para los policías y fueron un poquito más allá, también para sus familias. Pero, ¿a partir de cuándo? ¿Tú viste el parte completo? ¿A partir de cuándo? A partir de enero. De enero, sí. Y yo digo, oye, entonces, ¿y desde noviembre hasta enero qué van a comer? O sea, no van a comer... Lo mismo que han estado comiendo para atrás. ¿Por qué desde enero? ¿Por qué no desde ya? Ay, que hay que prepararse, Wilfredo, pero ¿cómo es? Yo sé que hay cambios que necesitan tiempo, pero hay otras cosas que son prioridad y que hay que hacerlas de inmediato. Y tenemos 1 año y 4 meses cacareando el tema de la transformación policial. ¿Y cuáles pasos tú has visto que han dado? Bueno, han dado algunos. Un observatorio paralelo, que no he visto que se ha hecho con eso, con ese observatorio de seguridad ciudadana. No sé qué se ha hecho con eso. No sé qué han hecho con relación a los equipos que se anunciaron. ¿Qué se hizo con los 6 millones de dólares que el gobierno americano donó hace unos 5 meses para ayudar a la transformación policial? Está bien que el fideicomiso está ahí, pero ¿dónde están ese dinero? ¿Dónde están los 9.300 y pico de millones de dólares que ha tomado el gobierno prestado en este año y algo para destinarlo a asuntos superfluos? ¿Dónde están? ¿Por qué no sacan de esos 600, 700 millones de dólares y se lo dedican directamente a la Policía Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos hacer si tomamos 200 millones de dólares para cosas que tú dices, bueno, y para eso?
para readecuar algo, para organizar algo que está desorganizado. No, inyéctaselo a eso mismo, que es lo mismo que pasa con comisiones, por ejemplo, de la ONU cuando van a cualquier sitio, cuando vienen aquí. Casi todo el presupuesto que se recolecta lo consumen ellos mismos. Y ese es el problema de los recursos cuando no son bien manejados, cuando no hay confianza en los funcionarios públicos para que manejen erario. Bueno, yo creo mucho en la educación. Yo creo firmemente que no hay manera de hacer transformaciones si no hay educación. Yo creo que ese es el origen de todo. Entonces, hasta que a mí no me hablen de que se comenzó a deprimir palazo para la Academia de Policía de la República Dominicana, no hay transformación que valga. Tenemos una en Atillo, San Cristóbal. Sí, yo la quiero en las 32 provincias del país. Bueno, como se sembró la UAS en muchas provincias de la República Dominicana, que usted podrá odiar, usted podrá decir lo que usted quiera de Leonel Fernández y no compartir con Leonel Fernández, y usted podrá decir lo que usted quiera de Leonel Fernández, pero le debe reconocer que sembró el país de UAS, que es la universidad que le permite a los pobres, a los sin oportunidades, tener una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Entonces, usted debe reconocer que a partir de esa oportunidad de desarrollo, los ciudadanos de muchísimas comunidades apartadas han podido progresar. Entonces, hay que sembrar el país de academias policiales para que esas personas no salgan de sus casas a hacer lo que nadie más quiere hacer y sean formados para servir en orden, con calidad, con respeto. Porque eso es lo que hacen en las ciudades desarrolladas, en las sociedades desarrolladas. No sirve el que no sirve para nada, sino que lo forman para servir. Entonces hay que formar a nuestros policías, hay que educarlos. Es correcto. ¿Por qué universidades privadas del mundo completo? Por ejemplo, en Estados Unidos, tú hablas de Harvard, hablas del MIT, por ejemplo. ¿Y por qué son tan famosas? Porque dentro de su planilla tienen como los cerebros, las mentes como más pensantes. Pero ellos solamente abren ¿cuántas plazas en un año? 4 o 5 mil plazas. Pero hay 200.000 jóvenes que quieren ingresar. Y para tú ocupar una de esas plazas tienes que ser casi un superdotado. Con nuestra policía pasa eso que dices, que no hay recursos, no hay personal humano, no hay jóvenes que quieran ingresar a las filas y enganchan, entre comillas, a todo el que se ponga enfrente, como bien has apuntado. Entonces, no tenemos como esa motivación de un grupo de jóvenes y no tenemos una planificación para decir, bueno, nosotros necesitamos en esta provincia tantos policías y vamos a reclutar 100 jóvenes de aquí o 1000 jóvenes de aquí. Déjame ver las solicitudes que tenemos. Cuando tengamos 1000 plazas disponibles y tengamos 200.000 solicitudes, ahí vamos a tener una verdadera Policía Nacional. Y no es difícil, y eso no hay que ser un genio de la NASA. No. Los centros educativos públicos que mejor funcionan en Santiago, porque esa es la plaza que conocemos, Politécnico Femenino, IPISA, Don Bosco, el Francisco Arias, esos tienen regla para entrar, sí, tienen límite de entrada. El Politécnico México. El Politécnico México. Esos son centros educativos, pero con nivel, con regla. O sea, para tú entrar al Politécnico, antes era femenino, ahora es mixto, pero para tú entrar al Politécnico tú tienes que llenar unos requisitos y eso es un lío para tú entrar ahí. Pero cuando tú sales de ahí, entonces tú eres no solo bachiller, tú eres un ser humano diferente. Es correcto. Entonces, eso es lo que hay que crear, no solo policía, un servidor público diferente, un ser humano diferente, un ciudadano comprometido. Entonces hay que educarlo. El problema original del policía dominicano es que no está educado. Es así, no sencillo. No está educado y hace mucho hemos hecho esa misma sugerencia y es que ya que tenemos la plataforma de las universidades en todas las provincias, pues capacitemos profesores en materia de seguridad ciudadana para que a estudiantes de carreras afines podamos impartirle una materia que se llama seguridad ciudadana. ¿Y será que nosotros comemos una cosa diferente a los funcionarios? No sé. Yo me hago siempre la pregunta, ¿por qué no podemos? ¿Por qué debemos traer? Nosotros tenemos cientos de años como nación y todavía estamos buscando asesoría de gente más atrasada que nosotros, gente con muchísimos problemas, gente que también, es verdad, tiene mucho conocimiento, pero no nos ha dado el tiempo para aprender en todo ese tiempo, porque nosotros debemos ir aprendiendo y las naciones deben ir aprendiendo. Y las naciones que no saben, pues,
mandan gente, mandan sus muchachos, mandan sus jóvenes a estudiar. ¿Para qué? Para cuando regresen puedan ellos trazar políticas públicas. Pero a nosotros nos pasa eso. De nada vale que yo estudie tanto, de nada vale que tú hayas estudiado tanto. ¿Para qué? Para que te traiga un asesor de por allá que no conoce la idiosincrasia nuestra. Y los nuestros que estudian, que el Estado invierte para que estudien y lo mandan becarios a otro país, entonces se quedan por allá. Se quedan allá. Sí. Fuga de cerebros, y eso es Sí. peligrosísimo, cuando los cerebros nuestros se quedan ejerciendo o desarrollando ese cerebro que han formado Pero qué difícil allá formarse mismo. allá para venir aquí a ganar 2 pesos. No es fácil, Pero te formó el Estado, y el Estado ha invertido en ti miles y miles de dólares. pero no es fácil y volver para cientos, atrás, ganar 10,000 pesos y andar en concho. También. cualquiera de esas becas internacionales ronda en los 60, 70 mil dólares. Yo estoy de acuerdo. Cualquiera. Y sé que es una inversión, pero hay que tener mucho amor a la patria para hacer todo ese esfuerzo, ganar esos conocimientos y volver para atrás, montarse en concho. No es fácil. Debiésemos darle la oportunidad a que jóvenes dominicanos regresen a su país a desarrollar eso que el Estado ha invertido en ellos. Invierte dinero, pues dame las ideas para desarrollarme. Y el mismo Estado debería aprovechar todo ese conocimiento y sapiencia, pero después entonces, no, que no es afín a nosotros, que es un técnico, no es político, y esto y aquello. Y ese tipo de mezquindades cuando no ven el valor técnico de ese individuo, el valor profesional. Es así. Lo que se puede canalizar. Si en la campaña no levantó una bandera, Imagínate tú. pues no está calificado para trabajar en ese gobierno. Y es lamentable que eso ocurra. A propósito de eso, ahí vi que Angelita Peña, la hija del doctor Peña Gómez, está diciendo que está fuera del gobierno, está trabajando en un supermercado. Y entonces dice la gente que ella no, que el Estado no es una, ¿cuál fue el término? Una agencia de empleo. No es una agencia de empleo, y es verdad. No es una agencia de empleo, sin embargo, es el principal empleador del país. ¿En donde emplea? Gente con capacidad, gente con mediana capacidad y gente sin ningún tipo de capacidad. Primo, hermano, esposa, amante y gente que no ha hecho nada por este país. Entonces, no está bien que la hija de una persona que dio tanto por la democracia de este país esté en un supermercado, porque no es verdad que ella no tiene algo que aportarle al Estado dominicano, con su conocimiento e incluso solo con su nombre. Y da vergüenza que hijos de ese gran líder estén en el Estado y que el partido de ese gran líder esté en el gobierno y no le dé un espacio a una hija de Peña Gómez. Eso da vergüenza y no debería estar ocurriendo. Y mire que entiendo que el Estado no es todo lo que han dicho, pero no se justifica de ninguna de las maneras, porque Peña Gómez dio demasiado por este país, que conste y que se subraye. Y usted puede ser peñagomista o no, usted puede ser PRDista o PRMista o no, pero a Peña Gómez hay que reconocerle los aportes que hizo por este país, por el sistema de partido y por la democracia, porque no se puede actuar con mezquindades. Es un gran líder de este país. Entonces no se justifica, no es posible y es censurable. Al César lo que es del César. Hay que reconocer el mérito que tiene cada quien. Y el Estado está conformado por personas con meritocracia. O sea, nosotros como Estado y el gobierno se ha empeñado a que haya llegado una oligarquía empresarial a gobernar y que tus cualidades y tus habilidades pues la echen a un lado. ¿Por qué? Es el mérito que debe determinar quién está o quién no está en una institución pública. Es así. Otra cosa, el Ministerio Público está empeñado en llamar a todo el mundo a declarar. ¿Y qué resulta? Que cada vez que llaman a un juzgado a una persona, no importa si es culpable o no, solo porque lo llamaron ya es culpable y las redes sociales lo condenan. Cuidado con eso, porque nos estamos quedando sin gente, sin líderes, nos estamos quedando sin peloteros, nos estamos quedando sin íconos a quien seguir. Cuidado con eso, porque no vamos a tener cómo vender el camello en este país y sin un solo dominicano que valga la pena, sin un solo dominicano a quien seguir, sin un solo paradigma, sin un solo dominicano sin valor,
sin un solo dominicano honesto. Cuidado con eso, que no vamos a tener cómo vender el camello. Adiós, feliz resto del sábado. Gracias por compartir Contrapropuesta. Wilfredo, gracias.